Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Hoy vamos a ver pues lo que son los ejércitos del medio. Este va a ser el primer vídeo de dos. Vamos a hacer dos vídeos, que son bastantes. Y a ver, al igual que en otros, pues hay ejércitos aquí que no puedo comentar mucho porque tampoco pues, he jugado contra ellos ni los he visto así en acción y tampoco sé mucho. Entonces, bueno, vamos a intentar ir hablando de lo que vayamos viendo. Por una parte, Skaven, que es un ejército que tiene un porcentaje de victorias bajo. Seguimos ahí en el orden que tenía el gráfico este de GoHammer. Skaven, a ver, yo creo que tiene un problema de ciertas unidades. Es decir, hay unidades que tienen, pues, vamos a decirlo así, unos puntos un poco elevados y eso hace también pues que no puedas meter todo lo que quieras. Pero es un ejército que tiene unas mecánicas bastante interesantes. A ver, por una parte, tiene disparo y tiene unidades que son francotiradoras, los Jet Siles. De hecho, hay listas que hemos visto incluso con doble unidad de Jet Siles, es decir, dos de Jet Siles. El problema que cuando se enfrenta a un ejército de disparo, tiene muy pocas heridas y es fácil también que te los eliminen. Ahí es donde juegas un poco al gato y el ratón, de te voy a eliminar a tu unidad de disparo antes de que tú puedas eliminar a la mía. Entonces el rival puede jugar un poco contra eso. Es decir, los Jet Siles son muy buenos, sobre todo contra ejércitos de melee, que no te pueden llegar fácil, dado que puedes tener pues Clan Rats y Night Runners, cosas así por el medio para molestar. Y bueno, eso te puede funcionar, eso contra ejércitos de melee puede funcionar. Luego tienen cosas que bastante buenas, por el tema de que sacan lo que es teleport, es decir, los agujeros, los now holes, te los pueden ir poniendo, le destruyes uno en la siguiente ronda, te plantan otro, además a más de 9 de ti, con lo cual pueden ir gestionándolo muy bien lo que es el control de mesa. Es decir, tienen mecánicas de ese estilo, también te pueden mover, o que sea, ratas ogro o cosas así, te las pueden mover o que sea en tu turno. O es al inicio del turno o en tu turno, algo así era. Sé que pueden hacer movimientos, creo que es al principio de turno o al principio de tu turno. Entonces con eso van consiguiendo movilidad, te hacen amenazas. ¿Qué sucede? Que también hay muchas cosas pues, que han empeorado, es decir, que los perfiles han empeorado. Por ejemplo, las ratas ogro, ahora mismo no puedes hacer como antes esas pelotas de tantas heridas, ahora salvan peor y tal. Sin embargo, te saturan bastante, es decir, siguen pegando mucho. Hay cosas que yo te digo que creo que se han quedado a lo mejor un poco atrás, pero creo que con un reajuste de puntos el ejército puede estar bastante bien. Ahora mismo está bastante abajo en general. También es cierto, déjame que lo consulte aquí. Bueno, no lo tengo aquí a mano. A ver, sí, un segundo. Sí, tenía... Aquí, Skaven era un ejército es un ejército que aparecía jugado por gente de elo bajo, que ya digo, no es muy representativo esto, pero bueno, yo creo que se puede sacar mucho más rendimiento. Hemos visto listas con los Stormfiends, por ejemplo, incluso yendo todos a melee, que es una unidad muy grande. El tema de la Guardia de Honor lo gestionan muy bien, también saca mucho rendimiento. Y luego, pues como que dijimos, bueno, el que más Vermilor que más se ve es el Warbringer, pero sigo diciendo que el de Saber, pues a lo mejor le falta un poco de daño, es decir, tiene daño 2 en los ataques, tiene perforar 3, daño 2. A lo mejor en daño máximo no es tan bueno como otros, pero ese perforar es muy potente. El teleport que tiene, lo de el rasgo o el artefacto ese de retirarse, aunque es todo aleatorio, pero si te sale puedes gestionarlo muy bien. Los cañones son menos aleatorios, que el problema es que antes también quizás podía sacar más rendimiento. Bueno, hay muchas cosas que creo que son que ajustando un poco en puntos se pueden ver. Y bueno, cosas como los Clan Rats, que quizás 160 puntos, no sé, estas unidades así grandes, a lo mejor pues ven que se reducen en 10 puntos para que sean un poquito más jugables. Tampoco creo que sean cosas que le van a bajar un montón de puntos, porque ahora mismo al no haber acobardamiento, una unidad que luego se va curando, con lo del autorir y tantas miniaturas que son, entran más ataques de los que parece. Entonces creo que estas unidades no son las clanras, sino en otros ejércitos, unidades grandes, tampoco creo que vayan a hacer una bajada de puntos enorme para que sean más jugables. Yo creo que bueno, en general creo que es un ejército que es bastante jugón, tiene muchas triquiñuelas y quizás el problema puede estar a lo mejor en el aguante, que no aguanta lo suficiente en ciertos momentos, a pesar de que puedas devolver unidades y pues todo esto, pero que tiene unas reglas muy jugonas. Es un ejército que puedes hacer muchas cosas. Luego, pues a lo mejor eso falta lo que es un poco de aguante o daño en ciertos momentos. Hay ejércitos que a lo mejor también te pueden contrarrestar, porque también hacen cosas como tú. Entonces, a lo mejor puede estar un poco ahí lo que es la diferencia. Como siempre, podéis dejar vuestra opinión. Esto es un poco por lo que puedo ver o lo que he jugado. Stormcast, ejército con muchísimos War Scrolls. Veo aquí... bueno, estaba viendo el tema del elo. Sí,
tienen así un elo un poco bajo quizás, pero bueno, no están tan bajo como otro que veremos. Pero a ver, Stormcast tiene un problema que por una parte tiene muchísimos War Scrolls, a pesar de que han quitado ya unos cuantos. Bueno, que han quitado, pero siguen siendo jugables, aunque quizás no son tan buenos como antes. Entonces, el problema es encontrar lo que es mejor. Y claro, hay que jugar tácticas. Si quieres hacer un ejército como antes de todo dragones, por ejemplo, te puede funcionar, pero contra otras listas te vas a estampar, porque te van a hacer... Es decir, puedes aprovechar también el tema de las contracargas, pero el rival también se aprovecha. Entonces, quizás es un ejército que... No sé, antes tenía otras herramientas, los anihilator, por ejemplo, que ahora casi no se ven. Antes tenían lo de caer, hacían mortales al caer, al cargar. Pegaban como camiones, que siguen pegando muy bien. Pero también tenías ventajas para poder cargar de forma más segura, bajando a 7, ahora es un D3. Entonces, estas cosas quizás hacen que no sean tan buenos como antes. Además, el Imperator tienes que tenerlo delante, no tienes atrás para bajar y bajando unidades a distancia. Entonces, esta cercanía, que también ha afectado a muchísimas otras unidades, es decir, hay muchísimos héroes que sus efectos los hacen en combate o a 3 pulgadas de una unidad, cosas así. Yo creo que muchas unidades se han quedado, no sé, son un poco limitadas, a pesar de que hay otras pues que salvan al 3. Creo que los Bankissers, por ejemplo, salvando al 3 por los puntos que cuesta, es una unidad muy buena. Pero es que ahora los séquitos, evoquitos, todos estos salvan al 3 también. Que bueno, sé que todo eso va a ir para Legends, pero que han mejorado en ciertos aspectos, pero a lo mejor pues les falta lo que es algo de daño en algunos ciertos momentos o movilidad. Vale, es decir, Stormcast, que prácticamente nació siendo un ejército de infantería o que tenía muchísimas unidades de infantería y es lo que en su momento fue meta, poco a poco ha ido cambiando. ¿Y por qué? Porque las tácticas te obligan a jugar otras cosas. No puedes jugar todo con unidades que mueven 4. Sí, ya sé que algún Fear Slayer está diciendo ahora mismo, pues yo el juego, pero no tiene las mismas mecánicas. Y ahora mismo Stormcast, pues se ve muchas veces a un Clondis o Karazai y Onus, cosas así que tienen movilidad y que te permiten, aparte del apoyo que dan y su magia o lo que sea, pues te aporta también ese input. Vas a meter lo que es para hacer daño, así que las contracargas y lo que es el redespliegue es muchísimo mejor que antes, con lo cual también puedes proteger un poco mejor a estos héroes importantes. Es decir, defenderlos o sacar más rendimiento. Se ha metido mecánicas defensivas, el tema de el momento de gloria, que ahora pues es una parte del ejército, y tiene varias cosas que han mejorado, o sea, porque antes las reglas de lealtad de Stormcast eran bastante limitadas y ahora, pues para mí, creo que en cierto modo han mejorado, pero no sé, les falta algo. Yo creo que son muchas unidades que están desaprovechadas por su movimiento y que también hay muchas otras unidades en el juego, pues que también, si juegas infantería, el rival, o sea, hay muchas unidades que tienen anti-infantería, les hace mucho daño. No sé, si juegas, por ejemplo, la caballería, que la caballería se ven unidades reforzadas por el tema de que puedes devolver dos unidades dos miniaturas de caballería, si vas unidad de 4, por ejemplo, o unos payados que van de 6, pues devuelves 3 por un punto de mando. Pues bueno, se ven, pero no sé hasta qué punto son las unidades tan sumamente buenas como para los puntos que cuestan. Entonces, pues bueno, yo creo que van a tener bajadas importantes de puntos y empezaremos a ver más cosas. Bonesplitted. Puedo comentar porque no he visto listas de Bonesplitted. Están jugando, creo que es el ejército menos jugado. Sí, es el ejército menos jugado. Y aparte que se va para ir para Legends. Así que poco que comentar. La gente, esto es el que menos se lo tiene. Es decir, prácticamente no lo juega nadie. Lo que lo juegan, supongo que lo que llamamos a veces románticos, ¿no? Gente que le gusta ese ejército, pues porque lo siempre ha tenido, lo tiene cariño, lo ha coleccionado, lo ha pintado bien o lo que sea. Pero quizás no, es decir, saben que es un ejército que tiene muchas limitaciones ahora mismo. Sinceramente no me he revisado lo que es el pack de Bonesplitted. Tampoco sabría decir cómo están, pero supongo que no están especialmente bien. Un ejército que bueno ha ido migrando, ¿no? De aquellos bloques grandes que se metían en objetivos, luego mucho MSU y ahora pues bueno, tienes que depender de héroes para habilitar ciertas unidades y quizás ahí pues limita también lo que sea a la hora de hacer la lista. Solo puedes doblar una vez, reforzar una vez. Supongo que todo esto no le viene especialmente bien, pero no sabría tampoco decir así exactamente. Tampoco es un ejército que tenga mucha variedad de War Scrolls, las cosas como son. Sons of Behemoth. Es un ejército que creo que sigue teniendo el mismo problema de siempre. Y bueno, creo que
uno de los grandes problemas de la concepción a la hora de hacer lo que es el libro es que terminas teniendo, bueno, vamos a decirlo de otra forma. Los gigantes es normal que haya habilidades que estén repetidas. Bueno, me parece un acierto lo del agarrar, lo que es la patada y todo esto, pues que sea más o menos estándar en casi todos. Vale, porque así, es decir, son la misma habilidad, tienes el árbol va y todas estas cosas, lo tienes igual para todos, perfecto. Pero creo que luego les falta un poco de personalidad. Es decir, que tienes uno, es decir, por ejemplo, el Kraken Eater, me parece que tiene algo de personalidad porque tiene una habilidad que es distinta, que es interesante. Pero luego ¿cómo se llama? El Gatebreaker o el Smash el del antimonstruo. Me parece que tienen, es decir, el antimonstruo que puedas hacer al 4 más, no sé cuántas mortales a un monstruo. Pues bueno, creo que es una habilidad que dices, es que es es un ataque. O sea, puedes sustituir lo que es el ataque. Pues en vez de darme eso, dame una habilidad que realmente pues lo marque. Que digas, quiero esta unidad porque puede hacer esto. Pero si no, se queda un poco cojo. Es decir, un poco cojo me refiero a que el ejército, es decir, metes uno u otro según los puntos que cueste o según lo que pegue. Pero le falta personalidad. Yo creo que precisamente necesitan reglas que dé un poco de jugabilidad y que con eso pues puedas decir, pues llevo uno u otro. Que no es fácil, pues no. Y ahora mismo hicieron también para que metas, para que tengas, si quieres llevar, entre comillas, lo óptimo, y quieres llevar mancruces, si quieres llevar 4 mancruces, tienes que llevar los 3 juntos y el separado. Y creo que los 3 juntos, pues es algo que nadie quiere llevar, con lo cual, pues se terminan llevando 3 separados si quieres llevar mancrucers. Y creo que en general eso, pues tampoco es algo bueno, pero supongo que lo terminan cambiando para que sean más baratos, te valga. Al final es cuadrar puntos. Es un ejército que sigue teniendo los mismos problemas de siempre, de que pues, para la hora de hacer tácticas, puntuar y todo eso, depende si el rival tiene la fuerza suficiente como para matarte y si tú tienes la fuerza suficiente también para limpiar lo que tienes delante. En general tampoco le está yendo especialmente bien, no es un ejército que digamos pues está ahí arrasando y tal. Contra ciertos ejércitos sigue yendo muy bien por el tema de que pues son unidades grandes, tienen una cierta pegada. El problema es cuando el rival tiene pues menos uno a ser impactado, por ejemplo, que ahí si tienes ya varios combates, es decir, si tienes un combate te vas a dar el más uno a atacar, es el ataque total, más uno a impactar, porque si no vas a ir a 5 ya, por ejemplo, y con esto pues por lo menos dices, bueno, voy a ir a 4 de nuevo como iba de base. Pues si tienes que ir a 5 2 el daño que puedes perder ya solo en la primera tirada es que se te va todo. Y cada vez que fallas uno, pues son 3, 4, bueno, 2, 3, 4 o 5 de daño. Con lo cual, nota muchísimo. Creo que los penalizadores, precisamente, valga la redundancia, le penalizan mucho. Entonces, bueno, sigue siendo un ejército peculiar. Y bueno, no sé muy bien si la gente está contenta como han quedado. Por el cambio del tema de terror y todas esas cosas que tenían. Antes se le venía muy bien contra hordas así, porque podían hacer mucho daño. Ahora, pues bueno, se quedan quizás un poco cojos. Supongo que tendrá que ser una cierta bajada de puntos si les va mal. Tal cual están ahora. Yo creo que a lo mejor tocan un poco los mancruisers para que se vean un poco más. Pero no, tampoco esperaría grandes cambios. A lo mejor me equivoco y sí que los hacen. Osiarcas. Creo que es un ejército que tiene cosas que algunas cosas están sobrecosteadas. Y no sé, hay ejércitos que, personalmente, después de haberlos probado, creo que ejércitos que tienen jugabilidad, o sea, que tienen movilidad, perdón, que son jugones que te hacen, pues te sacan una cosa por un lado, una unidad por un lado, teleportan otra y tal, lo hacen pasar sumamente mal porque si llevas a Catacross, que se está viendo mucho, para el tema de los Morgas, darle más uno a salvar, o los Cábalos, que los Cábalos yo creo que no son tan buenos como puede parecer en aquellas listas que veíamos que los spameaba, pero es que el tema de los spameos es porque tienes una regla de una subfacción que te permite mover 6 al inicio, con lo cual, ojo con hacer bordes con unidades que tienen poco aguante porque te va a contracargar, o sea, cargas tú o te va a contracargar y si te contracarga pues te puede hacer bastante más daño de que si cargas tú, con lo cual a lo mejor ya no te interesa meterte ahí a hacer esa táctica. Si vas al centro te va a pasar lo mismo, te vas a quedar trabado porque se van a acercar, más luego van a tener bonificador más uno a la carga, por ejemplo, como un héroe, es decir, te van a buscar la forma de trabar, con lo cual juegan un poco a quitarte tácticas o por lo menos a forzar que te cueste. Pero creo que no es una unidad tampoco, es decir, creo que seguramente le suban los puntos, pero creo que no es una unidad tan sumamente rota como puede parecer, a pesar de que esté bien. Y luego las unidades de 4 Morghast se están viendo bastante, una unidad de 4 Morghast. A mí me sigue pareciendo que son igualmente un poco caras. Es una unidad que en pegada no es tanto, es decir, pega bien, a ver, no voy a decir que pega mal,
pero hay otras unidades que por menos puntos pegan más. ¿Qué sucede? Que luego aquí puedes combinar de que son bufables por el tema de los héroes. Es un ejército que depende muchísimo de los héroes, porque los buffos que tiene de lealtad son sumamente buenos, pero son a 12 pulgadas, como muchas otras cosas que hay en otros libros. Pero son a 12 pulgadas, entonces depende de tener cerca a los héroes o llevarnos Morghast, porque salvan al 4, los Harbingers, que precisamente no se llevan porque salvan al 4, van fuera de rango de Laura si llevas a Catacross fuera del rango, y claro, dependes mucho de eso. Entonces, creo que está ahí un poco el problema. Coste de unidades. Los Stalkers, por ejemplo, es una unidad que para mí está mal hecha ya. Tenía que haber tenido daño 2, aunque luego le subía los puntos, pero tenía que ser daño 2. No tiene sentido que tengan daño 1, lo repetiré siempre. Y al final lo que harán será como en tercera edición al inicio, que los pondrán tan baratos que dirás, pues los pongo porque son tan baratos que ya renta llevarlos. Pero creo que eso no es el camino tampoco de nivelar. La catapulta, pues ya hemos visto ahí una lista que le ha ido bien con las catapultas, pero no creo que tampoco sean lo más óptimo. Son muchísimos puntos, una unidad que te traba en combate, ya no puedes disparar, por lo cual se te queda muy coge. Ya no vale lo de me retiro y arriba está más de 3 y tengo doble turno, pues luego ya puedo disparar. No, te puede hacer una contracarga y sigues todavía sin nada. La Mortek Guard es una unidad defensiva, es decir, es especialista, no te vale como tan ofensiva como antes, que se queda mucho más rendimiento. Entonces creo que es un ejército que tiene unidades así muy especializadas, pero algunas están sobrecosteadas y por eso tampoco las vemos. Gotizar, por ejemplo, no se ve en ninguna lista. Las catapultas, salvo una ahí puntual, tampoco se ven. Los Stalkers tampoco. La Immortis Guard se ve de forma puntual, pero digo, se juegan tan pocas unidades que me parece, no sé, que tienen que replantearse mucho los costes. Y a ver, que es un ejército que siempre se ha jugado bastante élite, salvo, bueno, desde hace tiempo se juega élite, en segunda edición y principios de tercera se jugaba bastante más de horda, pero luego se pasó bastante élite y ahora mismo se sigue jugando élite, pero creo que hay muy pocas cosas que se juegan, que vemos en mesa, con lo cual creo que ahí hay un problema. Bestias del caos. Tampoco he visto mucho aquí, pero sé que los Vestigos pues dicen que están muy bien. Tienen lo de los bordes, que creo que incluso lo han mejorado. Y bueno, creo que son bastante más interesantes de lo que parece. ¿Qué pasa? Que, a ver, voy a ver aquí. Es el segundo ejército. Bueno, Caradron estaba, en el momento que estoy viendo la gráfica, se jugaba menos. Pero es el siguiente ejército menos jugado. Con lo cual, es un ejército que se va a ir para Legends. Supongo que mucha gente ya directamente, sabiendo que dentro de un año no va a ser jugable, pues ya no lo están jugando. Y otros, pues sí que lo seguirán jugando. En plan, tiene reglas bastante buenas. De hecho, el elo de jugadores que lo juega está bastante bien. Está ahí en la mitad. Y bueno, poco más que comentar, porque no he visto listas, salvo eso, alguna con un spam así de Vestigors. Tampoco he visto demasiado. Con Bulgors y así. Creo que sigue teniendo muchas unidades que no son usables. Supongo que retocarán algo de puntos. Quiero pensar que estos ejércitos que todavía son jugables retocarán algo de puntos, pero tampoco lo sé. Por todo que se va a Legends, no sé si se lo van a tocar o si simplemente lo van a dejar ahí. No lo sé. Pero bueno, que tiene algunas mecánicas interesantes. Eso seguro. Lo de los bordes, salir por los bordes, tanto en DR y todo eso, está muy bien. Y creo que es el último. Sí, es el último que vamos a ver. Fear Slayers. Está, por así decirlo, ahora mismo aquí veo que tenía un 49%, por lo menos en aquel momento que ha sacado aquella tabla. A ver, Fear Slayers se está viendo así bastante. O sea, los Magmador no se ven demasiado, a lo mejor uno, pero nada más. Y el problema de esto es que antes, pues los podías hacer incluso líneas, si no me equivoco, pero bueno, aunque no los hicieras, podías hacer listas con 2 o 3, que duró muy poco, la verdad. Pero ahora mismo no es tan factible. El problema es que cada héroe es un slot. Luego sí puedes llevarlo a los Greenwood Berserkers estos de no sé, aliados o como se quieran llamar, es decir, van dentro del regimiento, pero ya está. Es decir, te permite seguir llevando muchos héroes. Ahora se está viendo muchísimo MSU. Y a ver, que el MSU realmente el problema que tiene es que ya no vas a decidir quién empieza, porque salvo que puedas llevar pocos héroes, pues que en Fear Slayers vas a querer llevar héroes, con lo cual te va a aumentar los drops, ya no eliges la iniciativa, tienes unidades que en general son lentas, por mucho que con las runas puedas paliar un poco y tal, en general son unidades lentas y te limita bastante a la hora de hacer las tácticas, con lo cual tienes que buscar también el jugar a objetivos
presionar bastante los objetivos. Y sí, a ver, tienes unidades que la Hellguard Berserker sigue aguantando, una unidad de 20 sigue aguantando, que con un héroe no es fácil de tumbar. Si tumba lo que es al héroe, si es que puedes, claro. Si no, pues lo pasas mal. Y luego te plantan un montón de heridas, un montón de unidades por mesa. Y no es tan fácil de lidiar, porque te van a meter varios combates y te van a hacer bastante daño. Pero yo creo que el problema es eso, la movilidad que tienen no es tan buena para el juego que tenemos. Y quizás pues hay ejércitos que, a ver, hay ejércitos que no pueden combatir, los ejércitos de melee que no pueden contra los Fire Slayers, pues porque no son capaces de limpiar lo suficiente. Es decir, son más heridas y más daño de que pueden hacer, como por ejemplo podría ser un Nurgle, que a lo mejor intenta limpiar, pero no tiene suficiente fuerza para limpiar tantas heridas. Pero hay otros ejércitos, un Slace por ejemplo, a lo mejor también se va comiendo pantallas, pero creo que por lo general va a recibir poco daño y va a hacer bastante más. Con lo cual, creo que es un tema de movilidad. Creo que lo que más tiene es la movilidad. Y bueno, que hay unidades ahora que salvan peor o que tienen peor aguante. Y que bueno, también se puede complicar un poco por ahí. Pero sobre todo esa movilidad. El no poder escoger dónde quieres salir. Tener que andar dejando pues unidades ahí de MSU por detrás. Cuidar mucho a los héroes. Tema de drops. Los héroes pequeños que en general son bastante caros en general. Pero digo, no solo en Fire Slayers, sino en otros ejércitos. Entonces creo que, bueno, un poco por ahí. Podrá tener bajadas de puntos, pero creo que le faltan quizás alguna regla también que te dé un poco más de movilidad. Porque claro, dices Fire Slayers, tienen que mover poco, porque son enanos y tal. Pero al final, casi todos los ejércitos tienen reglas que te dan movilidad, aparte de tema de las runas. Y a lo mejor a Fire Slayers es lo que le hace falta. Algo que permita, pues en cierto momento, no sé, algún teleport, que te dé esa movilidad extra o un poco esa presión. Y el tema de los drops, pues es complicado, porque cuando necesitas los héroes para que buffen a tus unidades, pues no te queda más remedio que meterlos. Pero también tienes que pensar en no meter demasiados héroes, porque si no tampoco tienes demasiada presencia en mesa. Y te va a interesar tener presencia en mesa, tanto si son objetivos en ambos lados, en los que vas a poder tener mucha presencia, como si son objetivos en el centro, que vas a intentar pues ir ahí con tus oleadas para cazar los objetivos. Así que bueno, creo que un problema es eso, sobre todo la movilidad. De tener pues, unidades en los laterales, pues no es tan fácil de llegar, por ejemplo con esas dos ya de primeras. Coger la escenografía del rival pues tampoco es tan fácil. Luego tienes problemas con lo de combatir con dos unidades y que no te muera ninguna. Ya tienes que intentar tener mucho cuidado en los combates, porque son miniaturas que no salvan muy bien, y basta que el otro te haga una contracarga o te metas en un combate con alguna unidad, tengas alguna unidad un poco tocada, para que te la limpien y te líen lo que es el ataque. Entonces, no sé, hay cosas, matar lo que es el séquito del rival, sí que lo puedes hacer en cierto momento, que dices, bueno, tengo que matar a esa unidad y llegas, salvo cuando se te ponen unidades, no sé, por ejemplo, antes hablábamos de Skaven, pues que te pueden salir por los Nauhols, te marea ejércitos como hijas de Cain, que te utiliza una unidad de disparo, unas medusas, por ejemplo, que no es fácil de llegar a ellas, pues tienes que ir matando primero las pantallas, enfrentándote a lo que te vayan echando, pues ahí tienes problemas para conseguir matar al séquito a lo mejor, pero yo creo que en general hay otras tácticas que sí que pueden hacer, pero otras se las tienen un poco complicadas. Entonces creo que juega un poco contra reloj, a tener más presencia que el rival, y luego pues eso, intentar hacer todas las tácticas posibles. E intentar también planearlo muy bien para no pisar unas con otras o no descartarlas. Así que bueno, un poco el resumen así que veo de estos ejércitos. Haremos otro con el resto de ejército, que sería la mitad alta, por así decirlo. Y como siempre, podéis dejar vuestros comentarios de qué os parecen los ejércitos, estáis de acuerdo o no, vuestra experiencia, porque obviamente yo puedo hablar de la experiencia que tengo en cuarta, pero tampoco es tanta como para hablar de todo. Y luego pues un poco viendo los torneos y sacando algunas conclusiones según el tipo de unidad, listas y demás. Así que bueno, como los que habéis jugado, pues también podéis dar una segunda visión y nada, y dejar un comentario que siempre se agradece. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.